¿Cómo están? Gracias por seguir en estas actividades del Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas en las que estas actividades llegan hasta ustedes. En esta ocasión vamos a tener una presentación del doctor José Antonio Hernández Moreno que se titula Cambio Climático, efectos sobre ecosistemas forestales en el oriente de Michoacán. Doctor José Antonio Hernández, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Me voy a permitir presentar una breve semblanza del doctor José Antonio Hernández Moreno. Él actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene su sede en el campus Morelia. Realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma Chapingo. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en el año 2014 en la misma institución. Se doctoró en Ciencias Forestales en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, en Texcoco, Estado de México, trabajando la línea de investigación de manejo de recursos naturales, cambio climático y silvicultura. Además, llevó a cabo una estancia doctoral en la Universidad de Valladolid, trabajando el tópico de biometría forestal tridimensional, y ha trabajado como asistente de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, en diversos proyectos del sector ambiental, tanto nacionales como internacionales, y fue promotor del programa de silvicultura para la conservación forestal comunitaria y enlace de capacitación, investigación, transferencia de tecnología dentro de la Comisión Nacional Forestal de los años 2008 al 2012. Además, es consultor independiente en manejo de recursos naturales y trabaja con ejidos y comunidades en proyectos de silvicultura comunitaria, manejo forestal sostenible, y cuenta con diplomados en diversos temas de las ciencias forestales y el medio ambiente, urbanismo y sustentabilidad. Del mismo modo, ha sido ponente en simposios y congresos internacionales y cuenta con la autoría de 2 libros y publicaciones en revistas indexadas internacionales y nacionales. Doctor José Antonio Hernández Moreno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta edición Michoacán del Festival Nacional por el Agua y los Bosques, y le dejamos ahora la palabra para que nos comparta su presentación. Muy buenas tardes. Esta presentación se llama Bosques y Cambio Climático, efectos sobre ecosistemas forestales, en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Mi nombre es José Antonio Hernández Moreno y soy postdoctorante en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, aquí en Morelia. Pues muy bien, quizá nosotros seamos la generación de la que ha estado más preocupada por el tema ambiental y medioambiental. Desde que somos jóvenes nos han bombardeado con noticias de este tipo, ¿verdad? Que habrá más huracanes, sequías, incendios, disminución de los recursos hídricos, que el cambio climático está poniendo en riesgo los recursos naturales, pero también tiene implicaciones y efectos negativos para la sociedad y para la economía incluso. Se nos ha dicho todo el tiempo que, bueno, tenemos que hacer un cambio para emitir menos gases de efecto invernadero, menos CO2, para que el cambio climático no nos afecte como humanidad. Y que el reto de este siglo es descarbonizar al planeta. Todas estas noticias, bueno, nos han llegado, nos bombardean siempre desde que tenemos uso de razón. Ahora bien, ¿qué es el cambio climático? La Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su artículo 1, define este concepto como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, el cambio climático hace referencia a una variación del estado del clima identificable, esto obviamente mediante pruebas estadísticas,
en las variaciones de valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante tiempos o periodos de tiempo prolongados, generalmente décadas, siglos, incluso milenios. El cambio climático puede deberse a procesos internos, naturales o forzamientos externos, tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas y cambios antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera o el uso de la Tierra. Así pues, el cambio climático es uno de los más graves desafíos que la humanidad tiene planteados para el presente siglo. La evidencia se basa del cambio climático en observaciones de los aumentos de temperatura del aire, de los océanos, el derretimiento de los polos, del hielo, de los glaciares en todo el mundo y el aumento de los niveles del mar a nivel mundial y otras señales claras de cambio. Uno de ellos, un parámetro que evalúa el cambio climático, pues es el aumento de la concentración de dióxido de carbono o CO2 atmosférico, que generalmente en la historia, durante los últimos 6.500 años, eh, esta concentración de dióxido de carbono atmosférico no había rebasado los 300 partes por millón, hasta la década de 1950 del siglo pasado, que se disparó de manera exponencial la concentración de este gas, incluso a una tasa promedio de 1.9% al año. De hecho, actualmente la NASA reporta esta concentración de CO2 en 416 partes por millón. Es decir, 116, más de 116 partes por millón en tan solo 5 o 6 décadas. Otro indicio del cambio climático han sido las altas temperaturas, ¿verdad? Incluso hay un récord en la media del año 2015, el incremento de temperatura temperatura media anual respecto al histórico fue de 0.87 grados centígrados, casi 1 grado centígrado en un solo año. Los expertos del cambio climático nos informan que el umbral de 1.5 grados centígrados está cerca y que al rebasarlo, los daños, los efectos del cambio climático pues serán aún más persistentes y al rebasar los 2 grados centígrados de esta media histórica anual de temperatura, pues los efectos ya serán irreversibles. Estas temperaturas también, al igual que la concentración de CO2, han venido en aumento a lo largo de los últimos 2 siglos. Precisamente a partir de la revolución industrial fue que las temperaturas se dispararon también exponencialmente, la media de temperatura anual. Y es por ello que los países se han enfocado desde sus agendas ambientales a adaptarse y mitigar estos efectos del cambio climático. Este fenómeno ha sido atribuido a actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, la industria de la transformación, la producción de cemento y acero y al cambio de uso de suelo de los ecosistemas forestales, la degradación de nuestros ecosistemas forestales. Este último rubro es muy importante ya que los reservorios de carbono a nivel global nos indican, según varios autores, que los bosques resguardan el 42% del carbono total de este reservorio a nivel global. Probablemente de este 42%, también reportan varios autores que el 44% está en el suelo, el 42% está en la biomasa aérea, es decir, en la vegetación, en los árboles, un 8.5% en la madera muerta y un 4.9% en la hojarasca o el humus, es decir, en el piso forestal. Dada la importancia de esto, pues también la FAO y otros autores reportan que la densidad de carbono es mayor en los bosques tropicales, llega a ser hasta en un promedio de 242 megagramos de carbono por hectárea, seguido de los bosques boreales del hemisferio norte por 239 megagramos de carbono por hectárea y los bosques templados. De ahí la importancia de nuestros bosques, ¿no? Bueno, teniendo ya estas evidencias de cambio climático, pues es muy visible, es muy evidente que ya los indicios nos dan la pauta para saber que estamos en un cambio climático, ¿verdad? El deshielo de los polos, los disturbios que cada vez son más frecuentes, por ejemplo, los incendios, las inundaciones, las sequías, y sin duda esto repercutirá en la biodiversidad, en las especies de plantas y animales que habitamos este planeta. Estos indicios también, bueno, del calentamiento global son las olas de calor más frecuentes, el aumento de la precipitación en algunas partes del planeta, la sequía en otras partes, los huracanes, ¿verdad? Mayor incidencia de huracanes, aumento sustancial del nivel del mar, incluso casi en 19 centímetros en la última década,
Y bueno, los glaciares de los polos se están derritiendo. Un ejemplo muy claro aquí en México fue el glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, que fue declarado formalmente extinto el año pasado por expertos de la Facultad de Geofísica de la UNAM. Entonces, siendo así, es donde toman relevancia o cobran relevancia nuestros recursos forestales. Los árboles y plantas almacenan carbono, agua y otros nutrientes, otros elementos, en sus troncos, hojas, raíces y suelo. Y lo liberan cuando, por ejemplo, hay un incendio forestal, se talan los bosques, hay algún disturbio. Y bueno, esta tala indiscriminada o no regularizada es la que pone en peligro los ecosistemas forestales. Los bosques, al igual que otros ecosistemas, son afectados por el cambio climático, pero también pueden influir en el clima y en los ciclos naturales. Al emitir al liberar carbono de estos ecosistemas forestales mediante la quema o la tala, pues también la erosión va degradando los bosques y va mermando las almacenes de carbono. Cuando hay cambios en el bosque, se alteran dos ciclos naturales relacionados con el clima, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. En esta parte, en esta ponencia, hablaremos más del ciclo de carbono. Esta degradación se produce por procesos de deforestación, combustión y descomposición de los árboles. El carbono liberado a la atmósfera se junta con el oxígeno y forman el dióxido de carbono, como lo vamos a ver en esta animación. El carbono es un elemento químico que está en el suelo, raíces, troncos y hojas de los árboles, es constituyente de todos los organismos vivos, ¿verdad? De la materia orgánica, y una gran cantidad de este carbono en el planeta está retenida en los bosques. Es por eso que la deforestación y degradación de ellos, de los ecosistemas forestales, contribuye con el 17% de todos los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. La cantidad de carbono que pueda emitir o acumular un bosque depende de su cantidad, tipo de vegetación y calidad del suelo. Y como lo mencionaba, este es liberado mediante la descomposición de la materia orgánica, la combustión, la deforestación. Entonces el carbono, al ser liberado, se junta o se enlaza con el oxígeno que es abundante en nuestra atmósfera, formando moléculas de dióxido de carbono. Es así como se aumenta la concentración de este gas por medio de la deforestación y la descomposición de la materia orgánica. La cantidad de carbono que acumula un bosque va a depender, como lo había dicho, de la cantidad de vegetación y la calidad del suelo. Por ejemplo, una hectárea de bosque húmedo tropical, por ejemplo, en un estado natural o conservado, contiene aproximadamente 200 toneladas de carbono. Una hectárea de bosque que ha sido ya degradado, intervenido o talado ilegalmente, contiene aproximadamente unas 70 toneladas de carbono. Y con respecto a una hectárea deforestada totalmente, con cambio de uso de suelo, ya sea para pastoreo, agricultura, contiene aproximadamente 2.5 toneladas de carbono. Es decir, casi 100 veces menos que un bosque conservado o en estado natural. Es así como el ciclo de carbono, los árboles capturan este elemento al crecer, ¿verdad? Al aumentar su tamaño, y al ser cortados, quemados o al descomponerse por pudrición, pues liberan este carbono retornándolo al ciclo del carbono. Este sería un ciclo continuo, el que vamos a ver ahorita ya con una animación más ilustrado. Y bueno, el ciclo de carbono consiste en la fijación. La fijación se da por el principal proceso llamado fotosíntesis, por el medio del cual se utilizan las moléculas de CO2 del ambiente, la radiación solar y se transforma en energía, de energía lumínica a energía química. También las plantas cultivadas retienen este carbono o lo fijan. Y bueno, también las plantas, los ecosistemas forestales y otro tipo de vegetales como las algas verdes o las cianobacterias. El siguiente proceso sería el almacenamiento. Se puede almacenar en las rocas como caliza, dolomita, en el carbón mineral, incluso en el suelo, ¿verdad? En los materiales orgánicos descompuestos dentro del suelo, y también obviamente por los organismos vivos, ¿verdad? Las plantas, los ecosistemas forestales, que almacenan y utilizan para su crecimiento este carbono atmosférico. También se retiene o se almacena en el agua con carbonatos disueltos y bicarbonatos que están en el lecho marino, en sedimentos de carbón e incluso en los hidrocarburos, ¿verdad? En los depósitos de petróleo en el subsuelo. Y por último, la emisión se daría, bueno, con varios elementos como las erupciones volcánicas, la propia erosión de los ecosistemas, pero también la respiración autótrofa y heterótrofa por medio de la combustión de los materiales leñosos, la emisión agrícola, la emisión industrial, así como la emisión por quema de combustibles fósiles.
Por otro lado, los bosques pueden disminuir el cambio climático a través de dos procesos fundamentales. El primero sería el almacenamiento de carbono mediante la conservación de los bosques, es decir, evitando la deforestación y la degradación de los recursos forestales. Y el segundo proceso sería la captura o fijación de carbono por regeneración de bosques, regeneración natural, reforestación o plantaciones. ¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático sobre los árboles y los ecosistemas forestales? En el tenor del incremento de CO2 y incremento de temperatura. Bueno, cabe mencionar que los bosques ocupan globalmente entre el 27 y 33% de la superficie terrestre, contienen el 77% de la biomasa viva sobre el suelo. Esto, bueno, el 50% de esta biomasa equivale al carbono. Y bueno, al constituir comunidades de vida larga, los ecosistemas forestales tienen impactos, más bien el cambio climático va a tener impactos también más severos y más fuertes sobre estos ecosistemas. Nos vamos a enfocar a lo que son las respuestas de los bosques, a las interacciones que intervienen respecto al cambio climático, el aumento de CO2 y temperatura, en cuanto a plagas y enfermedades, asociaciones simbióticas e incendios. Es decir, cómo reaccionan los bosques ante el cambio climático. El incremento de CO2 y el incremento de temperatura, que son los dos principales factores que promueven el cambio climático, pues afectan en diferentes niveles jerárquicos a los ecosistemas y dan lugar a un conjunto de reacciones, de respuestas. Esto desde el nivel genético hasta nivel bioma. Estos efectos, bueno, van directamente a las funciones fisiológicas de los árboles y a su plasticidad fenotípica, que no es otra cosa más que la adaptación al nivel de comunidad, población y las interacciones que se puedan dar entre los diferentes organismos que coexisten en un ecosistema forestal. ¿Qué efectos tendrá este cambio climático, este incremento de CO2 y temperatura? Los principales efectos del cambio climático son o serán, y de hecho ya están siendo, la distribución de las especies. Se va a modificar cómo se distribuyen geográficamente las especies de árboles, la funcionalidad, es decir, la ecofisiología, cómo reaccionan, cómo van a hacer sus procesos de ahora en adelante con el cambio climático. La misma productividad, es decir, los bosques van a dejar de ser más productivos en algún territorio, pero quizá por efecto de fertilización del CO2 van a ser más productivos en otra región. Y bueno, la pérdida de la biodiversidad. Aunque las masas forestales, dicen los expertos, que persistirán, las respuestas de cada ecosistema dependerá de una serie de factores y circunstancias totalmente diferentes. Los cambios clave en estos ecosistemas forestales por el cambio climático, pues serán los siguientes. El incremento en temperatura a mayores altitudes y latitudes y la disminución de la lluvia o de la precipitación pluvial en menores altitudes y latitudes. ¿Cuál será el efecto de esto? Pues va a disminuir la humedad en el suelo y va a aumentar la probabilidad de incendios, con inminente pérdida de la cobertura forestal, como es el caso de los grandes incendios del sur de California, de Arizona, que se han dado en la última década, ¿no? Esta fotografía que pongo aquí en la presentación es un bosque después de un gran incendio que arrasó 37,000 hectáreas en las Conchas, Nuevo México, en el 2011. Esto fue sin duda el producto de que se combinó las altas temperaturas y la baja humedad y se presentan los grandes incendios. Los aspectos implicados en las respuestas del cambio climático por los ecosistemas forestales, pues la primera se da la capacidad de adaptación, es decir, el incremento en temperatura y humedad del suelo, cómo va a responder los recursos forestales, la dinámica de nutrientes, la propensión a incendios y plagas, principalmente en los bosques del hemisferio norte, el incremento de la susceptibilidad a patógenos, cambios en la distribución geográfica, habrá una mayor posibilidad del ascenso en altitud, es decir, los árboles, los ecosistemas forestales buscarán el clima más frío, elevando la altura sobre el nivel del mar donde van a crecer. Y también, bueno, se van a desplazar latitudinalmente un poco más lentamente. Habrá fragmentación de hábitat y para esto, bueno, vamos a contribuir la humanidad, ¿verdad? Con un ejemplo muy claro, en los bosques de Michoacán, por ejemplo, la siembra de aguacate que está fragmentando los bosques naturales. Un ejemplo muy claro es el bosque templado.
Hay pronósticos de especialistas que nos dicen que en el bosque templado el incremento en los próximos 50 años será de 2.6 grados centígrados a altitud y latitud mayor, es decir, más al norte y en alturas más elevadas sobre el nivel del mar. Y la precipitación será también, aumentará también, pero en latitudes bajas. Habrá cambios en la productividad por efecto del incremento de CO2. En algunas partes, sin duda, fertilizará, ¿verdad?, el CO2 a los árboles, que finalmente es el principal producto para realizar la fotosíntesis, y con ello habrá partes donde serán más productivos, pero habrá lugares del mundo donde quizá la productividad disminuya, es decir, los metros cúbicos de madera por hectárea se verán mermados. Así también la dinámica de nutrientes, la composición y otro sinnúmero de factores o procesos que realizan los ecosistemas forestales. Se espera, de manera general, la migración de bosques, migración natural, de bosques en dirección norte, es decir, hacia el hemisferio norte, a latitudes más altas, a unas tasas de 1 kilómetro por año. Es decir, la frontera forestal del hemisferio norte se moverá más hacia el norte, valga la redundancia, a tasas muy elevadas. Esto con respecto a valores medios de registros paleoecológicos que van de 200 a 300 metros por año. Es decir, la velocidad a la que avanzará esta migración hacia el norte de los bosques, de los ecosistemas, es casi 10 veces más que los registros perdón, 5 veces más que los registros que se tienen en estudios paleoecológicos. Respecto a las plagas y enfermedades, ¿cómo actuará o qué efectos tendrá el cambio climático? De manera general, aumenta la producción de taninos condensados y resinas en los árboles. Esto puede modificar la incidencia de plagas y enfermedades en los ecosistemas. Habrá cambios en la distribución de especies de las tres principales familias de plagas forestales, que son las Lepidoptera, la Orthoptera y el Odonata, hacia sitios pues más calurosos. ¿Esto qué hará? Hará que la colonización se haga en nuevos hábitats, en nuevos nichos, modificará los ciclos biológicos de las plagas y quizá aumente las incidencias en lugares donde nunca ha habido plagas. Se espera que las plagas migratorias respondan con mayor rapidez a estos cambios de clima que las propias plantas hospedantes. Esto pues es muy lógico debido a que las plantas o los ecosistemas tienen movilidad mucho más lenta. El CO2 modula el comportamiento de los insectos, incluso a nivel social, pero también la fisiología y en sus órganos sensitivos, lo cual también promoverá un cambio en la magnitud y en los efectos que tienen las plagas en los ecosistemas forestales. Y esto actualmente lo estamos viviendo incluso en nuestro estado, ¿no? Las plagas forestales ya son más evidentes. Por otro lado, la temperatura y humedad, que tienen que ver con el desarrollo y vigor de los bosques, son factores determinantes para el parasitismo y daños causados por hongos, por ejemplo. Hay patógenos que incluso coevolucionan con su hospedante, es decir, con los árboles, y el calentamiento global actualmente pues, puede alterar la coexistencia tanto de la plaga como del hospedero, que son los árboles. En cuanto a las asociaciones simbióticas, habrá una mayor disponibilidad de carbohidratos derivada de este incremento en la concentración de CO2 atmosférico, lo cual repercutirá favorablemente en la asociación micorrícica. Recordemos que el CO2 pues, es la principal fuente para realizar la fotosíntesis y para que se den las relaciones simbióticas con hongos micorrícicos en los bosques. Quizá este rubro se verá favorecida la vegetación por el incremento de CO2. Respecto a la fauna mayor, ¿cómo reaccionará la fauna con respecto al incremento de temperatura, al incremento de CO2? Bueno, muchos autores nos dicen que habrá cambios en distribución y abundancia de especies, incluso la extinción, que se estima que en 2050, en algunas regiones, entre el 15 y 37% de las especies que actualmente están amenazadas y en peligro desaparezcan. Habrá alteraciones en el comportamiento y desarrollo y pérdidas poblacionales, principalmente de aves migratorias y mamíferos. Respecto a los incendios, bueno, los incendios son parte integral de la ecología de muchos bosques y configuran tanto su estructura, composición, los efectos de mortalidad, regeneración, las relaciones suelo-planta, la incidencia misma de plagas y enfermedades y la misma sucesión ecológica de estos ecosistemas. Sin embargo, el incremento de temperatura y la alteración de los regímenes de precipitación van a intensificar los periodos secos.
Esto conducirá a patrones cada vez diferentes en cuanto a magnitud y frecuencia de los disturbios, sobre todo de los incendios forestales y las sequías en algunos tipos de ecosistemas. Y bueno, ya para finalizar, hablemos un poco del cambio climático para nuestro estado, ¿verdad? ¿Cómo anda la situación en el estado de Michoacán? Bueno, aquí quise poner la superficie como manera de introducción que tenemos en el estado. De las más de 137 millones de hectáreas que tiene el país de uso forestal, el 4.27% están en el estado de Michoacán. Del total de la superficie del estado, que son casi 6 millones de hectáreas, el 61.23% son de uso forestal, entre bosques, selvas y mezquital, que representa el 62%, otros ecosistemas, que representa el 6.3%, y ecosistemas forestales que están en degradación, ya sea vegetación degradada, erosionada o superficie con lava, son 31.67%. Entonces, en el 2009 y actualmente en 2020, Sainz Romero y colaboradores en 2009 y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático eh, establecieron un clima contemporáneo con base en datos históricos de clima para Michoacán, donde ellos establecieron un clima contemporáneo donde el promedio anual de temperatura para nuestra entidad estará en 20.3 grados centígrados y la precipitación ronda los 909 milímetros por año. Y en base a esos datos, con base en esos datos históricos y el pronóstico y un modelo climático que se hizo para esta entidad, estimaron que para Michoacán la temperatura promedio anual se va a incrementar en el año 2030 en 1.4 grados centígrados, en el año 2060 en 2.2 grados centígrados y para el 2090 en 3.4 grados centígrados. Asimismo, bueno, es común pensar que el calentamiento global es solo un incremento de temperatura. Desafortunadamente no es así. Además del incremento en temperatura, se espera una disminución de la lluvia, de la precipitación. Entonces, la combinación del incremento en temperatura y disminución de precipitación va a traer la consecuencia de un incremento en aridez para nuestro estado. Este modelo teórico matemático de cambio climático para el estado de Michoacán nos dice que para el año 2030 habrá una disminución en la precipitación de menos 8.8%, para el 2060 de menos 14.3% y para el año 2090 de menos 24.9%. Es decir, el estado será un poco más árido de lo que ya es. Y en este modelo, ¿en qué año ocurrirá la disminución de precipitación? ¿En qué momento del año respecto a este modelo va a ocurrir la disminución de precipitación? Este estudio nos dice que ocurrirá en los meses más lluviosos, que son de junio a septiembre. Bueno, que generalmente ese es el promedio, pero bueno, vemos este año ha sido atípico, incluso ha llovido un poco más, ahorita es octubre, mediados, y ya todavía sigue lloviendo. Entonces, para esto, bueno, ellos crearon un mapa de predicciones de temperatura media anual en grados centígrados, primero para el clima contemporáneo, ¿verdad? Un promedio de los datos históricos, y como ejemplo aquí quise tomar el mapa para la región oriente del estado de Michoacán, donde nos dice que actualmente el clima contemporáneo abarca el 25% de esa región, con una media de temperatura anual que ronda los 21 grados centígrados. Para el 2030, ya el 30% de la superficie de la región oriente del estado estará por encima de esa temperatura, rondará los 22, 23 grados centígrados. Para el 2060, que es este mapa, la proyección, el pronóstico, el 45% de esta superficie de la región oriente del estado de Michoacán rondará los 45% con temperaturas de más de 23 grados centígrados. Y para 2090, más de la mitad de la superficie de la región oriente tendrán medias de temperatura anual entre los 25 y 27 grados centígrados. Igualmente, para las predicciones de precipitación anual, el clima contemporáneo o la precipitación contemporánea para la región oriente, bueno, abarca un 35% de esa región que va con precipitación media anual que ronda los 900 milímetros. Pero para el 2060 ya tendremos el 50% de esa superficie rondando los
los 900, quizá 800 milímetros anuales. Para el 2060, el 85% de esa superficie estará en menos de 700 milímetros de lluvia anual, y para el 2090 la predicción es que más del 95% de esa superficie de la región oriente de la entidad de Michoacán estará por debajo de los 700 milímetros de lluvia. Es decir, se tornará más árido y más seco nuestro estado. ¿Cuáles serán las consecuencias para los bosques de la entidad? Bueno, es de esperarse que la combinación del incremento en temperatura y la disminución de precipitación hará que Michoacán sea un estado más seco, más árido de lo que es actualmente. Esto pues necesariamente va a traer consecuencias negativas en la producción agropecuaria, forestal, además de tener también un impacto negativo en la flora y fauna, como ya veíamos los impactos que se pronostican a nivel mundial. Las consecuencias específicamente en el sector forestal del estado de Michoacán, bueno, es de que las especies forestales gradualmente estarán más estresadas por el incremento de esta temperatura y la disminución de precipitación, lo cual va a disminuir la producción maderable, es decir, la productividad de los bosques. Es muy probable que el calentamiento global también haga estragos en los árboles, ¿verdad? Que estén más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, a los incendios, el estrés por sequía, lo cual pues debido al debilitamiento que provocará este estrés. Y eventualmente van a morir. Esto ya está sucediendo en algunas partes del mundo, se llama declinación forestal o declinación de árboles, que es la muerte típicamente que se produce por ataques de insectos o microorganismos que habitualmente se encuentran presentes en ecosistemas que ocasionalmente matan algunos árboles, pero empieza a haber varias evidencias, varios indicios de que esas mortalidades a pequeña escala se están convirtiendo en mortalidades masivas, ¿verdad? De áreas más extensas. Entonces, la declinación forestal se define como una enfermedad multifactorial, causada tanto por agentes bióticos como abióticos, como el cambio climático, la temperatura y la precipitación, lo que implica una reducción en el vigor y la supervivencia de los árboles. Esto lamentablemente, bueno, quienes conocemos la región oriente, la reserva de la biosfera, mariposa monarca, donde habitan muchos oyameles, mucha aves religiosa, pues ya se está presentando este fenómeno de declinación forestal, donde aparentemente el árbol está muriendo sin alguna causa tan evidente, ¿verdad? Más bien es un fenómeno multifactorial, como ya lo veíamos, donde incluso los especialistas no saben qué es lo que está matando en sí a las comunidades de árboles de oyamel. Esto está pasando actualmente en la reserva de la biosfera mariposa monarca. Y bueno, finalmente tendrá implicaciones para este lepidóptero, ¿verdad? La mariposa que nos visita año con año, que va a pasar de ser un increíble fenómeno, algo muy bello de la naturaleza, que desafortunadamente es de esperarse que con este cambio climático y como va las tendencias, los oyameles o aves religiosas, que son los principales hospederos donde se posan las mariposas, gradualmente estarán más estresados por el calentamiento global y en un futuro quizá las masas arboladas disminuyan su, su capacidad de adaptarse a estas condiciones de clima. Y finalmente, aquí presento otro indicio muy claro de este problema, donde la superficie forestal ocupada por las colonias de mariposa monarca durante las 3 décadas últimas del año 93 a 2020, pues vemos en rojo la tendencia hacia la baja en superficie ocupada en hectáreas de las colonias de mariposa monarca, tanto en el estado de Michoacán como en el estado de México. Vemos años que fueron muy con superficies muy bajas, como 2004, 2009, 2013, incluso el año pasado, 2020, donde solamente 2.1 hectáreas fueron ocupadas por las colonias de mariposa monarca. Esperemos que este año se recupere, ya que ha habido buena lluvia y el calor no ha sido tan intenso. Entonces vamos a esperar los reportes oficiales que se darán ya el próximo año de cómo si aumentó o no la superficie ocupada por colonias de mariposa monarca. Y bueno, no todos son malas noticias. Mundialmente hay muchas estrategias de reducción de CO2 por vía forestal, que generalmente son estas 4 que presento. La primera es incrementar las existencias de biomasa en pie en los bosques, adaptando la silvicultura, es decir, usando la silvicultura adaptativa.
Un ejemplo de esto sería alargando el turno de aprovechamiento forestal maderable, o bien repoblando, pero ya no de la manera tradicional, que son reforestaciones a pequeña escala, sino ya serían plantaciones forestales con objetivos más precisos. También el incremento de carbono fijado en productos de larga duración, es decir, construcción con madera, muebles, durmientes, etc. Esto también va de la mano con la sustitución de otros productos de construcción que causan mayores emisiones, por ejemplo, el cemento o el acero, por productos forestales maderables. Y también la utilización de biomasa como combustible en sustitución de combustibles fósiles. Esto obviamente de madera o de biomasa que venga de plantaciones dendroenergéticas con esos propósitos. Y por último, las políticas de fijación de CO2 por manejo forestal tendrán que ser estas tres. Reforestación, pero como lo decía, a gran escala en plantaciones forestales con objetivos muy, muy específicos como restauración, conservación, incluso plantaciones forestales que sean de especies de la misma zona donde se va a plantar, incluso que haya recolección de semilla de la misma zona donde se va a plantar. En la gestión sostenible o manejo forestal sostenible, donde se aplique una silvicultura llamada silvicultura del carbono, con técnicas capaces de optimizar la fijación de carbono, las cuales benefician a la regeneración natural de las masas forestales. Y por último, la conservación, que ya se está aplicando actualmente, pero tendrá que ser aún más propositiva esta conservación, evitando las deforestaciones masivas, la protección frente a la erosión hídrica, el manejo de fuego, incluso ya no nada más prevención de incendios forestales, sino un manejo integral del fuego. Y bueno, el sector forestal tiene la obligación, la responsabilidad y la oportunidad de potenciar los mecanismos de mitigación del cambio climático en los que interviene fijando y almacenando, como ya lo vimos a lo largo de la presentación, en dos grandes rubros, colaborando con la Administración para el desarrollo de un marco normativo que sea adecuado, que ya se está haciendo, pero faltan más esfuerzos, y por último, impulsando la cuantificación del valor de los sumideros forestales y los instrumentos de financiación, que sean acordes con el beneficio real que producen frente a la mitigación del cambio climático. Es decir, que se valoren más estos servicios ecosistémicos a nivel ejido, comunidad, predio y a nivel regional incluso. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Quiero dejar mi correo electrónico y la página del instituto donde actualmente trabajo.